Las manzanas representan una cosecha importante en la región del Medio Atlántico. Cada año esta área produce millones de cajas de manzanas y genera millones de dólares de ingresos para manzanales e industrias relacionadas. Como cosechador de manzanas, usted tiene un papel clave en el ciclo de la producción de manzanas. Al final, la calidad de cosecha anual depende mucho de sus destrezas como cosechador. Este video le ayudará a ser un cosechador mejor, a revisar las técnicas e incluye algunos errores que pueden ocurrir durante la cosecha. Éxito de la cosecha, una guía para mejor cosechar manzanas. Las técnicas correctas de cosechar manzanas pueden ser divididas en las siguientes categorías: preparación usando la escalera, cosechar y cargar. Preparación. Es importante llegar preparado al trabajo. Esto incluye vestirse apropiadamente para cualquier condición del clima que pueda existir. Es una buena idea vestirse en niveles de ropa que pueda quitar o poner según los cambios de temperatura. Ropa recomendada incluye un sombrero o gorro para proteger la cabeza del sol, una camiseta, una camisa de manga larga, un pantalón, zapatos apropiados son importantes para evitar el lastimarse. Botas o zapatos que cubren los dedos son recomendados. Recuerde mantener los cordones de los zapatos bien amarrados para prevenir accidentes. Botas de goma que cubren los zapatos son buenos para las mañanas húmedas. A nadie le gusta andar con los zapatos mojados todo el día. Mantenga las uñas cortas y limpias. Uñas sucias riegan gérmenes y uñas largas cortan y dañan las manzanas. Su empleador le provee e instruye sobre la clase de cestas que quiere que use. Baldes que tienen los lados interiores cubiertos de material blando proveen más protección para evitar daños. Esté seguro de revisar su balde frecuentemente para asegurarse que sigue en buena condición. Avise al supervisor si hay problemas. Para usar su balde correctamente, las correas deben cruzar sobre la espalda, con el balde descansando sobre el centro del cuerpo suficientemente alto para sentirse cómodo. Usando el balde correctamente ayuda a prevenir el daño de la fruta. También añade estabilidad cuando está cosechando desde la escalera y protege la espalda de otros daños. Usar el balde muy bajo sobre la espalda contribuye al daño de las frutas porque tendrá la tendencia de dejar caer las manzanas en lugar de colocarlas en los baldes. Usted puede ajustar las correas del balde para lograr la posición ideal. Si necesita ayuda, pida ayuda a un amigo o a un supervisor. Antes de empezar a cosechar, revise para estar seguro que los cajones estén limpios y no quebrados. Si el cajón está sucio, límpielo antes de llenarlo de fruta. No llene los cajones rotos. En vez de llenarlo, avise a su supervisor, los cajones solamente son para frutas. Por favor, bote basura donde es apropiado. No use los cajones para botar basura. Rápidamente usted puede deshidratarse si trabaja bajo el sol caliente. Es importante beber mucha agua. Recuerde lavarse las manos antes de beber. Como repaso, es importante vestirse adecuadamente cuando coseche las manzanas y eso incluye usar zapatos o botas apropiadas. Esté seguro de mantener las uñas cortas y limpias. Mantenga su balde ajustado cómodamente en el centro de su cuerpo. Limpie los cajones antes de llenarlos. Avise a su supervisor si hay cajones rotos y siempre beba mucha agua durante el día. Usando la escalera. Cuando cosecha las manzanas frecuentemente es necesario usar una escalera recta para alcanzar la fruta en la cima de los árboles. Siempre agarre la escalera por los rieles o lados
y no los escalones, para minimizar la contaminación de las botas. Cuando se mueve la escalera de un árbol a otro, es más fácil y más seguro cargarla en una manera parada. Esté seguro que siempre coloque la escalera en un piso nivelado y cuadrado en contra al árbol para que no se resbale. Recuerde extraer las manzanas que puede alcanzar desde el piso antes de colocar la escalera. Estas manzanas pueden estar golpeadas por la escalera, así que es mejor cosechar desde el piso primero. La escalera de lado cuando esté poniéndola entre las ramas del árbol. Colera suavemente en contra del árbol y trate de no golpear las manzanas mientras lo haga. Cuando está poniendo la escalera, esté seguro de que esté apoyada en el centro del árbol. Este es un paso importante. Si una rama fuera a romperse, la escalera simplemente caería en contra del árbol y no al piso. Cuando use la escalera, siempre mantenga el cuerpo en el centro y trabaje a ambos lados para cosechar la fruta que esté a su alcance fácilmente. No se incline sobre los lados o se extienda demasiado mientras esté tratando de alcanzar la fruta. Simplemente mueva la escalera a una nueva posición para permitir mejor acceso. Recuerde, cuando mueva su escalera de un árbol a otro, cárguela de forma vertical, no acueste su escalera al piso a menos que su supervisor se lo diga. Las escaleras que no se ven claramente representan un peligro a los otros trabajadores y a la maquinaria y se pueden romper fácilmente. En algunos casos puede usted usar una escalera de trípode. Siempre coloque escaleras de trípode sobre tierra firme y dando cara hacia colina arriba. Jamás se pare sobre los dos escalones más altos de ninguna escalera porque puede causar que su escalera se mueva y se caiga. Pida a su supervisor una escalera más alta si no puede alcanzar toda la fruta en un árbol particular. Usando la escalera para repasar, recuerde cargar su escalera en una posición vertical. Coseche las manzanas desde la parte inferior del árbol antes de colocar la escalera. Siempre coloque la escalera sobre tierra firme. Vire la escalera para que esté de lado cuando la coloque en el árbol. Recuerde que evitar acostar la escalera en el piso, al menos que el supervisor lo diga. Finalmente recuerde que siempre debe colocar las escaleras de trípode dando cara hacia arriba. Cosechar. Ahora que hemos hablado de la importancia de la ropa, las preparaciones para cosechar y las técnicas correctas del uso de la escalera, es necesario hablar sobre la cosecha. El método más aceptado de cosechar se llama row picking o cosechar por rodar. El primer paso es agarrar la manzana con la palma de la mano, luego tuerza la manzana hacia usted hasta que se separe del árbol con el tallito intacto. Use las dos manos a la vez. Luego suavemente coloque las manzanas en su balde de manera que la parte de atrás de las manos entren al balde primero, para proveer protección para las manzanas que ya están en el balde. Vamos a revisar este proceso una vez más. Primero agarre la manzana con la palma de la mano, luego tuerza la manzana al revés hasta que se separe del árbol con el tallito intacto. Coseche con dos manos. Luego suavemente coloque las manzanas en el balde de cosecha para que las manos sean como amortiguadores y protejan las manzanas de golpes. Hay varias razones por las cuales las técnicas correctas son importantes. Primero, jalar las manzanas con esfuerzo pueden dañar la fruta y arrancar los tallitos. Segundo, es fácil identificar manzanas que han estado arrancadas, así van a tener marcas de las huellas digitales. Esté seguro que use la palma de la mano en lugar de arrancar cuando cosecha. También arrancar las manzanas tiene la tendencia a quitar las espuelas o botones de los árboles. Estas espuelas o botones representan la cosecha del año que viene, así que al arrancarlas habrá menos manzanas en el otoño que viene. Además de jalar las manzanas del árbol, hay algunas otras acciones que son importantes evitar. Las manzanas que han tocado el piso representan una fuente de contaminación potencial, así que es crítico nunca mezclar las manzanas que han tocado el piso con manzanas que están cosechadas a mano.
Manzanas que están decayendo o que están podridas deben ser tiradas al piso. Por favor, no ponga fruta podrida en el cajón, no tire o deje caer las manzanas en su balde porque se golpean. También, trate de no apretar la fruta. Ya que sabe lo que debe evitar, vamos a repasar esta técnica una vez más. Primero, agarre la manzana con la palma de la mano. Después, ruede la manzana hacia usted hasta que se separe del árbol con el tallito intacto. Coseche con las dos manos a la vez. Luego, coloque las manzanas a su canasta suavemente de una manera. La parte de atrás de las manos entren a la canasta primero para que no dañe la manzana. Continúe este proceso hasta que se llene su canasta. Es importante no sobrellenar la canasta porque eso puede resultar en que caigan y se dañen unas manzanas. Cuando ponga las manzanas en el cajón, hágalo en un solo movimiento fluido. Levante la canasta completamente sobre el lado del cajón. Esté consciente de la fruta que ya está en el cajón. Suelte las sogas que permiten en el delantal se abra. Jale la canasta con el cuidado para transferir las manzanas suavemente. Quite las ramitas u hojas que sean visibles en el cajón. Ya en el cajón hasta que esté nivelado y no sobresaliendo, y dejando espacio para que amontone los cajones. Cuando transfiera las manzanas al cajón, nunca ponga su canasta sobre la orilla del cajón, ya que ésta puede dañar las manzanas que están en el fondo del cajón. Tenga cuidado de no poner su canasta en contra de las manzanas que ya están en el cajón, y siempre recuerde soltar las manzanas suavemente desde su canasta. A través del día, su supervisor inspeccionará sus cajones. Esto es parte normal del proceso de cosechar. Los supervisores revisan para ver la calidad de su trabajo y buscan frutas dañadas. Escuche las sugerencias y recomendaciones de su supervisor. Solo está tratando de que usted llegue a ser un mejor cosechador. No sea un machucador. Las manzanas machucadas le cuestan dinero a usted y a su empleador. Las manzanas machucadas no se venden en el mercado y sirven solo para enlatar. Para repasar, use el método de rodar para cosechar y agarre las manzanas con la palma de su mano y ruédelas para atrás. No apriete las manzanas ni las jale del árbol. Coloque las manzanas en su canasta para que la parte de atrás de las manos sirvan como amortiguación para la fruta que ya está en la canasta. No levante la fruta que ya ha caído al piso. Cuando transfiera las manzanas de un cajón, mueva su canasta sobre el cajón en un movimiento fluido y suelte las manzanas suavemente. Quite cualquier basura u hojas del cajón. Llene su cajón, pero no lo sobrellene para que otros cajones puedan sentarse encima. Recuerde, machucar le cuesta a usted y a su empleador. Cosecha selectiva. En algunos casos, su empleador puede pedir que coseche selectivamente ciertas variedades de manzanas. Cosecha selectiva es el proceso de seleccionar solamente las manzanas más maduras o las más coloridas del árbol y dejar las otras para cosechar más tarde. Su supervisor le avisará cuáles manzanas debe cosechar y cuáles debe dejar. Es importante usar los dos ojos y manos cuando esté seleccionando las manzanas que están listas para cosechar. En general, en una cosecha selectiva busque las manzanas que tienen más color y deje las que todavía sean más verdes en el árbol. Inspeccione la parte de atrás de las manzanas para asegurar que los dos lados estén maduros antes de cosechar. Recuerde que cuando está cosechando selectivamente debe seguir las instrucciones de su supervisor para asegurarle que solamente la fruta correcta está cosechada. Para repasar, la cosecha selectiva es el proceso de seleccionar solamente las manzanas más maduras o coloridas del árbol y dejar las otras para cosechar más tarde.
Siempre revise que estén maduras por los dos lados antes de cosechar. Siga las instrucciones de su supervisor para asegurar que su cosecha la fruta correcta. Para transportar cajones. Cuando usted llene un cajón hay que sacarlo del manzanal. Acuérdese que los cajones deben estar nivelados para poder poner otro cajón encima. Tractores contenedores llevarán los cajones del manzanal fuera del manzanal. Puede ser que su supervisor pida que opere un tractor durante la temporada de la cosecha. Fíjese siempre que la otra gente alrededor esté fuera de peligro cuando usted opere el tractor. Pase los tenedores del tractor debajo de los cajones despacio y con cuidado. Levante el cajón despacio y suavemente. Asegúrese que el cajón esté derecho al tractor y asegurado sobre los tractores antes de manejar. Levante el cajón a una altura segura para transportar. Maneje despacio, evite los chichones y hoyos o baches. Si puede ver que las manzanas están moviéndose en el cajón, probablemente están machucándose. Cajones llenos deben ser llevados a una zona designada de cargar por su empleador. Una vez que estén en el lugar designado, los cajones llenos tienen que estar amontonados para hacer espacio para los cajones que vienen del manzanal. Cuando usted está amontonando los cajones, maneje despacio, evite terreno tosco y esté seguro que está amontonándolos en el ángulo recto para evitar cortaduras y daños. Para repasar las reglas de transportación, los cajones deben estar llenos y nivelados antes de que los quite del manzanal. Coloque los tenedores en los cajones despacio y suavemente. Cuando transporte los cajones a través del manzanal, maneje despacio y evite los hoyos y baches, chichones y terreno desnivelado. Amontone los cajones derecho en el lugar designado y haga despacio para la fruta que viene del manzanal. La temporada de cosechar manzanas es un tiempo crítico del año para su empleador. El producto de labor de un año puede ser destruido en unos minutos de cosecha descuidada. No sea un cosechador descuidado. Su empleador aprecia su buen trabajo y su dedicación de hacerse un mejor cosechador. Al trabajar juntos, sus esfuerzos contribuyen a una cosecha exitosa.